Saludos hermanos y hermanas, sean ustedes nuevamente bienvenidos y bienvenidas a su clase semanal Ven, sígueme con Julio Silverio. Esta semana estaremos estudiando el Amán desde el capítulo 7 hasta el capítulo 12, lo que corresponde a la semana del 2 al 8 de septiembre, con el título Acordarse del Señor. Y bueno, ahora vamos a seguir la historia de Nefi y Lei, los dos hijos de Elamán, los cuales tenían la responsabilidad de bienestar, bueno, espiritual, si se quiere, del pueblo. Ya sabemos, habíamos leído en el capítulo 5 los consejos que Elamán le había dado a sus hijos, Nefi y Lei, y donde le había explicado incluso las razones por las que le puso sus nombres. ¿Qué debían ellos pensar cuando recordaran sus nombres? ¿Qué ejemplo les dieron tanto Nefi como Lei en su antigüedad o en la antigüedad para ellos, que ellos podían seguir? Y también les habló de la importancia que tenían que ellos pusiesen toda su confianza en Jesucristo como la roca, como la base o el fundamento sobre el cual ellos debían construir. Sabemos que tanto Nefi como Lei fueron excelentes misioneros. Salieron a predicar al pueblo y tratando de reorganizar la iglesia, de invitar a las personas a organizar sus vidas, a arrepentirse, a hacer los cambios necesarios, venciendo el orgullo. Y a través de vencer el orgullo, poder entonces merecer las bendiciones del Señor en sus vidas. Sabemos que en esta altura los nefitas estaban siendo muy afectados por los ladrones de Gadiantón, esta banda secreta a la cual se habían unido una buena cantidad de nefitas que tenían ídolos, que hollaban con sus pies los mandamientos del Señor y que tenían sus propios caminos y sus propias doctrinas. Y todo esto, como dice en Libro Mormón, llegaría a ser realmente la razón por la que esa civilización prácticamente iba a desaparecer. También, por el contrario, vemos cómo los lamanitas llegaban a ser entonces los verdaderos cristianos, aun cuando tenían menos conocimiento y menos experiencia en lo que era el Evangelio. Tan pronto conocían el Evangelio, se adherían a él, defendían sus testimonios, al grado de que echaron de entre ellos a los ladrones de Gadiantón. Bueno, en capítulo 7 dice que Nefi fue rechazado en el norte. O sea, él fue a predicar a los nefitas y fue rechazado. Dice en el versículo 2 de capítulo 7, porque había ido entre los que se hallaban en la tierra del norte y les predicó la palabra de Dios y les profetizó muchas cosas. Y ellos rechazaron todas sus palabras, de modo que no pudo permanecer entre ellos y volvió a su país natal. Pues Nefi no tuvo éxito con este grupo de nefitas y se sintió tan triste, se sintió tan mal por el rechazo que tuvo de parte de ellos, que en su patio o en su jardín de su casa oró y oró realmente muy amargamente y en voz alta. Y era por el dolor que sentía tan fuerte por la iniquidad y la maldad que había entre el pueblo y por lo duro que se habían vuelto al grado de que no escuchaban sus palabras. Dice que esa iniquidad había sobrevenido a los nefitas en el espacio de no muchos años. Y cuando Nefi vio esto, su corazón se llenó de dolor dentro de su pecho. Resultó que los ladrones de Gadiantón habían crecido tanto que habían tomado poder de las instancias de la justicia. Los jueces superiores pertenecían a los ladrones de Gadiantón, los gobernadores pertenecían a estos ladrones. Y ya no se observaban las leyes justas, sino que de acuerdo con el dinero que la gente tenía, entonces eran liberados. O sea, podían cometer cualquier maldad, pero por su dinero podían ser liberados. Y dice que condenaban a los justos por motivo de su rectitud y dejaban impune al culpable y al malvado también, pero era precisamente por el dinero.
Y así ellos eran sostenidos en sus puestos a la cabeza del gobierno para regir y obrar según su voluntad. Estoy leyendo el versículo 5 de capítulo 7. Dice, y todo esto porque querían riquezas y la gloria del mundo, y también tener la libertad para poder cometer cualquier delincuencia sin miedo a ser juzgado. Y esta iniquidad le vino al pueblo en poco tiempo. Así fue que Nefi, en medio de su dolor y de su angustia, comenzó a decir, oh, si hubiese vivido en los días en que mi padre Nefi primero salió de la tierra de Jerusalén, para haberme regocijado con él en la tierra de promisión. Entonces su pueblo era fácil de tratar, firme en guardar los mandamientos de Dios y tardo en dejarse llevar a la iniquidad. Y era pronto para escuchar las palabras del Señor. Entonces él está como lamentándose, caramba, me han tocado estos días tan inicuos, con tanta maldad. Si yo pudiera estar realmente eh, en la época de Ley y de Nefi. Pues él estaba así arrodillado en su jardín, que estaba cerca de un camino real que llevaba hasta lo que era la ciudad de Saraemla. Algunos hombres vieron realmente lo que estaba ocurriendo y vieron a Nefi en la torre mientras derramaba su alma a Dios. Y corrieron y se dijeron a mucha gente en el pueblo y se reunieron una multitud alrededor o enfrente o muy cerca de donde estaba Nefi orando. Y en el versículo 12 dice que cuando se levantó Nefi vio la multitud de personas que se habían reunido. Y sucedió que abrió su boca y les dijo, he aquí por qué razón os habréis congregado, para que os hable de vuestras transgresiones o de vuestras iniquidades. Sí, porque he subido a mi torre para derramar mi alma a Dios a causa del gran pesar de mi corazón por motivo de vuestras iniquidades. Y por razón de mi llanto y lamentaciones os habéis reunido y os maravilláis. Dice, ustedes tienen razón para maravillarse, porque ustedes realmente están prestos para la destrucción. Versículo 16 dice, ¿y cómo pudisteis haber cedido a las seducciones de aquel que está tratando de lanzar vuestras almas a una miseria sin fin y angustia interminable? Oh, arrepentíos, arrepentíos, porque deseáis morir. Pues ahí Nefi comenzó a predicarle, a explicarle que en muy poco tiempo, si ellos continuaban esa línea de maldad y de iniquidad, entonces el Señor definitivamente los iba a abandonar. Dice el versículo 23, porque aquí así dice el Señor, no manifestaré mi fuerza a los inicuos, a uno más que al otro, salvo a los que se arrepientan de sus pecados y escuchen mis palabras. Por tanto, quisiera que comprendieseis, hermanos míos, que será mejor para los lamanitas que para vosotros, a menos que os arrepintáis. Entonces, este profeta no tenía miedo para hablar, porque incluso hasta denunció cuál era el grupo que le hizo daño al pueblo, quién fue realmente que se convirtió en una institución totalmente satánica y que puso al pueblo en contra del Señor. Dice en el versículo 25, si hay de vosotros a causa de esta gran abominación que ha surgido entre vosotros, y os habéis unido a ella, sí a esa banda secreta que fue establecida por Gadiantón. Sí os sobrevendrá el infortunio por motivo de ese orgullo que habéis dejado que entre en vuestros corazones, que os ha ensalzado más de lo que es bueno por motivo de vuestras riquezas. Y todo esto ocurrió en el jardín. Y ocurrió porque este profeta estaba orando, abriendo su corazón al Señor, lleno de dolor y de lamentaciones. Y cuando tuvo la oportunidad de hablar, les habló intrépidamente. No siempre los profetas van a decir las cosas que nos agradan. Ellos son llamados para declarar la palabra del Señor, aun cuando estas palabras nos hieran. Solamente les hieren, según dice 1 Nefi 16, versículo 2, a aquellos que son inicuos. La verdad le hiere a los inicuos, le hiere el corazón, porque en vez de motivarlo y de felicitarles, les llama a arrepentirse. Pues mientras Nefi le predicaba al pueblo, a aquellos que se habían reunido alrededor de su jardín, aparecieron también junto con ellos
algunos de los jueces que pertenecían a la banda de Gadiantón y querían que el pueblo entonces se tirara en contra de Nefi y que lo apresara. El versículo 5 del capítulo 8 dice: ¿por qué permitís que nos injurie este hombre? Pues he aquí él condena a todo este pueblo hasta la destrucción. Sí, también dice que estas grandes ciudades nuestras nos han de ser arrebatadas, de modo que no habrá lugar en ellas para nosotros. Y entonces ellos estaban incitando al pueblo, dice el versículo 7, en ira contra de Nefi, y buscaron la manera de convencerlo, porque ellos mismos no lo querían hacer. Sabían de que había una parte del pueblo que creían las palabras de Nefi y no querían realmente tirarse a esa gente en contra. Pues dice que algunos hasta dijeron: dejad a este hombre en paz, porque es un hombre bueno, y las cosas que él dice ciertamente acontecerán a menos que nos arrepentamos. Y sí, aquí todos los castigos de que nos ha testificado caerán sobre nosotros, porque sabemos que nos ha testificado con acierto tocante a nuestras iniquidades. Y aquí son muchas, y él sabe todas las cosas que nos sobrevendrán, tan cierto como conoce nuestras iniquidades. Y aquí, si no hubiese sido profeta, no habría podido testificar concerniente a estas cosas. Pues entonces, al haber una parte del pueblo que estaba creyendo en lo que Nefi le predicaba, entonces se dividieron en dos bandos: un grupo que quería apresarlo y el otro grupo que quería entonces protegerlo. Dice que en el versículo 10 que aquellos que querían destruir a Nefi se contuvieron a causa de su temor, de modo que no le echaron mano. Por tanto empezó a hablarles de nuevo, el favor de algunos, viendo que se había granjeado el favor de algunos a tal grado que los otros tuvieron miedo. Pues entonces siguió predicándole, les habló de nuevo sobre los profetas de la antigüedad, les habló de Moisés y el milagro del Mar Rojo, les habló del poder que el Señor puso sobre Moisés para poder llevar a cabo grandes cosas. Entonces dice: si Dios le dio tanto poder a este hombre, ¿por qué pues disputáis entre vosotros y decís que Él no me ha dado a mí poder para saber acerca de los juicios que caerán sobre vosotros si no os arrepentís? El versículo 13 dice que no solamente estaban negando las palabras de Nefi, sino la palabra de los profetas de la antigüedad. De Moisés mencionó también a Senoc, a Esías, un profeta que es la primera vez que se menciona en el libro de Mormón, y también Isaías y Jeremías. O sea, este mismo profeta que testificó o profetizó de la destrucción de Jerusalén. Y dice: porque ustedes saben que Jerusalén fue destruida. Entonces, ¿por qué entonces no va a venir Jesucristo? Según lo que él profetizó. Nos daremos cuenta de que muchas de las cosas que ocurren entre los inicuos en el libro de Mormón tienen que ver con su creencia o rechazo a lo que es Jesucristo y su venida. Dice en el versículo 22: nuestro padre Ley fue echado de Jerusalén porque testificó de estas cosas. Nefi también dio testimonio de estas cosas, y también casi todos nuestros padres, y hasta el día de hoy, han dado testimonio de la venida de Cristo, y han mirado hacia adelante y se han regocijado en su día que está por venir. Y aquí Él es Dios y está con ellos, y se manifestó a ellos de modo que Él los redimió, y ellos lo glorificaron a causa de lo que está por venir. Ahora, ¿cuál era la condición del pueblo? Dice el versículo 25: mas he aquí habéis rechazado la verdad y os habéis rebelado contra vuestro santo Dios, y aún hoy mismo, en lugar de haceros tesoros en los cielos, donde nada corrompe y donde nada impuro puede entrar, estáis acumulando ira para vosotros para el día del juicio. Sí, aún ahora mismo, a causa de vuestros asesinatos y vuestra fornicación e iniquidad, estáis madurando para la eterna destrucción. Sí os sobrevendrá pronto, a menos que os arrepintáis. Pues Nefi aprovecha este escenario porque él siente a través del Espíritu Santo que debe manifestarle algo a ellos, que de hecho le puede servir hasta de prueba de que él es un profeta verdadero y que el Señor le manifiesta a él sus verdades. Ahí entonces les dice en el versículo 27 que vayan al asiento judicial e investiguen, que ahí van a encontrar al juez superior asesinado y yace en su propia sangre, y lo ha asesinado su hermano.
que ambiciona ocupar el asiento judicial. Y ambos pertenecen a esa banda, a la banda secreta cuyo autor es Gadiantón. Pues entonces, al él decir esta declaración tan atrevida, se mandaron 5 hombres para que corrieran hasta el asiento judicial a ver si era verdad lo que él estaba diciendo. Pues ellos estaban claros, decían, vamos a ver si realmente él es un profeta de Dios y si Dios le ha mandado que le profetice cosas maravillosas. Entonces, no creemos lo que ha dicho ni creemos que sea profeta. No obstante, si resulta cierto lo que él dijo con respecto al juez superior, pues entonces vamos a creer. Y entonces llegaron al asiento judicial y allí encontraron, como dijo Nefi, al juez superior que había caído a tierra y yacía en su propia sangre. Entonces, cuando vieron esto, ellos mismos se sorprendieron tanto que se desmayaron. Pues, no obstante a esto, un grupo de personas, precisamente los siervos del rey, salen y le anunciaron al pueblo sobre que habían asesinado al juez superior. Pues entonces se reunió una gran parte del pueblo en torno al juez superior, o en torno a lo que es el asiento judicial o el palacio o la gobernación. Pues entonces cuando vieron allí a esos 5 hombres que estaban desmayados, entonces asumieron de que esos hombres habían sido los asesinos. Y así que lo apresaron y pensando que ellos eran los homicidas. Dice versículo 10, sucedió que a la mañana siguiente el pueblo se juntó para hacer duelo y para ayunar en el sepelio del gran juez superior que había sido asesinado. Que había sido asesinado. Y asimismo aquellos jueces que estuvieron presentes en el jardín de Nefi y oyeron sus palabras también asistieron al sepelio. Y comenzaron entonces a preguntar entre el pueblo, ¿dónde están 5 hombres que mandamos? Y el pueblo dijo, no, nosotros no sabemos de ningún 5 hombres, solamente sabemos, sabemos de 5 hombres que apresamos porque fueron los que mataron al, al juez superior. Pues entonces ellos pidieron que trajeran a estos hombres y lo interrogaron. Y ellos contaron su versión. Dice el versículo 14, corrimos y llegamos al sitio del asiento judicial, y cuando vimos todas las cosas que precisamente cual Nefi les había testificado, nos asombramos a tal grado que caímos al suelo, y cuando nos recobramos de nuestro asombro, aquí nos encerraron en la prisión. Ahora bien, en cuanto al asesinato de este hombre, no sabemos quién lo habrá hecho. Solo sabemos esto, que corrimos y vinimos según nuestros deseos, y aquí estaba muerto, según la palabra de Nefi. Y aconteció entonces que los jueces le explicaron el asunto al pueblo y clamaron contra Nefi diciendo, he aquí. Entonces comenzaron a acusar a Nefi de que Nefi se había confabulado con el asesino del juez para poder divulgar entre el pueblo que él sabía que esa noticia, o sea, con la intención, según ellos, de convencernos de su fe para enaltecerse como un gran hombre elegido de Dios y un profeta. Entonces ya tenían un plan. El plan era que querían involucrar al profeta, como que el profeta realmente fue quien hizo todo el plan para salirse con la suya. Pues hubieron discusiones, porque incluso estos 5 discutieron con los jueces por la palabra que dijeron contra Nefi, y discutieron uno por uno a grado que lo confundieron. Pues entonces en el versículo 19 dice que ellos apresaron a Nefi y lo llevaron atado ante la multitud y comenzaron a preguntarle, a interrogarlo, a fin especialmente de que él se contradiga para poder condenarlo a muerte. Pues ahí le preguntaron en el versículo 20, ¿tú eres cómplice? ¿Quién es el hombre que ha cometido este asesinato? Dínoslo y reconoce tu delito. He aquí este dinero. Ahí volvió el dinero. Se ha utilizado varias veces con intención de sobornar, de hacer que la gente diga una cosa por otra, de confundir, pero muchas veces manipulación para que si la persona toma el dinero, entonces ya encontrarlo ya mucho más culpable. Eso pasó con Cefrón y Amolec, pero también pasó con Judas Iscariote. Había dinero de por medio. Pues te estaban ofreciendo dinero. Dice aquí, si tomas el dinero te perdonaremos la vida. Si nos haces saber también y admite el pacto que has hecho con el homicida. Pero Nefi le dice, oh insensatos, el circunciso de corazón, pueblo ciego y duro de cerviz,
¿Sabéis cuánto tiempo el Señor vuestro Dios os permitirá que continuéis en vuestro estado pecaminoso? Y comenzó a predicarle. Ya ustedes tienen que comenzar a lamentarse porque la destrucción viene, a menos que ustedes se arrepientan. Ustedes dicen que yo me he puesto de acuerdo con alguien para que mate al juez. En realidad, entonces, él le da otra señal. Le dice, bueno, vayan entonces a la casa de Seantum, que es el hermano de Sesorán, que él fue el juez que mataron. Y dile, ¿se ha puesto Nefi de acuerdo contigo para asesinar a tu hermano? Y entonces él va a decirle que no. Y también van a ver que él tiene mancha en su ropa, mancha de sangre. Y entonces ahí ustedes le van a preguntar, ¿de dónde viene esa mancha? ¿Acaso no sabemos que es la mancha de sangre de tu hermano? Entonces dice que ahí temblará y se pondrá pálido como si le hubiese llegado la muerte. Entonces ya a través de esto ustedes se van a dar cuenta de que, de que él es el asesino. Y en el 35 Nefi también le dice, él le va a confesar a ustedes que él fue el asesino y no lo va a negar más. Y entonces, y él también le va a decir que yo, Nefi, no tengo nada que ver con eso. Que solamente el poder que me ha sido dado por Dios me ha ayudado a saber sobre estas cosas. Entonces sabréis que yo soy un hombre honrado y que soy enviado de Dios a vosotros. Pues así lo hicieron, fueron a donde Seantum, y Seantum negó realmente y dijo las cosas como lo había dicho Nefi. Lo trajeron entonces para juzgarlo y le dieron la libertad a los 5 que estaban presos, lo mismo que a Nefi. Y así quedó Nefi realmente consagrado como un hombre honrado, pero también como un profeta de Dios que tenía la inspiración del Espíritu Santo para ver cosas que el hombre humano, los humanos no podía ver. Y dice el versículo 39, y hubo algunos de los nefitas que creyeron en las palabras de Nefi, y hubo también algunos que creyeron por causa del testimonio de los 5, porque estos se habían convertido mientras estuvieron en la prisión. Y hubo algunos de los del pueblo que dijeron que Nefi era profeta. Incluso otros dijeron que era un dios, porque si no fuera un dios no podía saber de todas las cosas. Pues aquí nos ha declarado los pensamientos de nuestros corazones y también nos ha dicho cosas y han traído a nuestro conocimiento el verdadero asesino de nuestro juez superior. Así andaban las cosas en el pueblo. Vamos a ver algo importante en el capítulo 10, una promesa hermosa que el Señor le hace a Nefi por la confianza que el Señor tenía en él. En el capítulo 10 dice que igual seguían la separación en el pueblo y unos se fueron por un lado, otros se fueron por otro y dejaron a Nefi solo mientras se encontraba en medio de ellos. Es incómodo muchas veces uno tener un buen mensaje, un mensaje de salvación que predicar y que la gente se vaya y deje a uno solo. Algunos con dudas, algunos con miedo y otros sencillamente que no quieren escuchar. Pues Nefi se dirigió hasta su casa meditando sobre las cosas que le había manifestado el Señor. La meditación es muy importante para que podamos realmente crear las condiciones para recibir revelación, ya sea que estemos en la capilla durante la Santa Cena, ya sea que estemos en el salón celestial del templo, ya sea que estemos en la santidad de nuestro hogar. Cuando oremos, si meditamos, si dedicamos tiempo para tomar las escrituras y no solamente leerla rápidamente, sino meditar y reflexionar sobre el significado y sobre las cosas que el Señor espera que pongamos en práctica de lo que estamos leyendo, entonces estaremos mucho más preparados para recibir revelaciones. Pues esto hizo Nick y vamos a ver qué le pasó mientras él estaba meditando. Acaeció, dice el versículo 3, que mientras sí meditaba, hallándose muy desanimado por motivo de la perversidad de los nefitas, sus secretas obras de tiniebla y sus asesinatos y sus robos y toda clase de iniquidades, sucedió que mientras meditaba de esta manera en su corazón, que aquí llegó a él una voz. Es muy difícil que podamos escuchar esa voz en un ambiente de distracción, en un ambiente de bullicio, de agitación, a donde estemos, nuestros sentidos estén comprometidos porque estamos a lo mejor viendo televisión,
conectado con el celular. Para poder recibir revelación tenemos que estar en lugares santos y dedicar momentos sagrados y especiales para la meditación. Pues vamos a ver qué le pasó. Este no es el único caso. Varios profetas han testificado de cómo el Señor se le manifestó cuando estuvieron en un espacio así, en un espacio tranquilo y de paz y de meditación. Pues dice el Señor a Nefi: bienaventurado eres tú, Nefi, por las cosas que has hecho, porque he visto que has declarado infatigablemente a este pueblo las palabras que te he dado. Y no le has tenido miedo ni te has afanado por tu propia vida, antes bien has procurado mi voluntad y el cumplimiento de mis mandamientos. El Señor está mirando. El Señor mira a los misioneros. El Señor mira el esfuerzo que hacen. El Señor mira el esfuerzo que hacen los obispos, que hacen los presidentes de quórum, la presidenta de socorro, el esfuerzo que usted y yo hacemos. No importa el llamamiento que tengamos, el Señor está mirando. Y Él sabe muchas veces los sacrificios que tenemos que hacer y el amor que tenemos por la obra. Y Él está mirando. Y dice el versículo 5, a Nefi, que también se puede aplicar a muchos de nosotros, especialmente esa parte que dice: porque has hecho esto tan infatigablemente, y aquí te bendeciré para siempre. Y te haré poderoso en palabra y en hecho, en fe y en obra. Ahora, a Nefi se le dio una bendición muy particular, que fue que le dijo: a grado de que todas las cosas te serán hechas según tu palabra, porque tú no pedirás lo que sea contrario a mi voluntad. El Señor hace como un pacto con Nefi delante de sus ángeles, que tendrá poder sobre este pueblo y herirá la tierra con hambre y con pestilencia y destrucción, de acuerdo con la iniquidad de este pueblo. Te doy poder de que cuanto sellares en la tierra sea sellado en los cielos, y cuanto desatares en la tierra será desatado en los cielos, y así tendrá poder entre este pueblo. Un poder maravilloso. O sea, el Señor confiaba tanto en este profeta de que iba a utilizar este gran poder solamente para el bien. Decirle que lo que sea que Él diga para el pueblo se va a cumplir. Y dice a una montaña: derrúmbate y vuélvete llana, así será hecho. Y se le dijere al pueblo que va a ser herido por Dios, así acontecerá. Entonces te mando que vayas y declare a este pueblo que así dice el Señor, que es el Todopoderoso: a menos que os arrepintáis, seréis heridos, sí, hasta la destrucción. Entonces Nefi no había llegado a su casa realmente, porque él iba caminando, o se iba dirigiendo, no sé si caminando, lo más probable que sea caminando, desde el lugar a donde fue juzgado, donde estuvo preso, luego lo sacaron. No estaba a lo mejor tan lejos de su casa, porque si él vivía muy cerca de la ciudad de Saraenla, el palacio del juez superior el sitio del asiento judicial, no podía, a lo mejor no estaba tan lejos. Pues dice que él iba caminando hacia su casa, pero cuando recibió esta revelación, se devolvió. O sea, ese era un hombre increíble, o sea, infatigable. Él había predicado el Evangelio por mucho tiempo, invitando a la gente a arrepentirse. Había tenido éxitos milagrosos, pero también había tenido días muy malos, donde nadie creyó en su palabra, o por lo menos nadie lo manifestó, o nadie se convirtió. Pues dice que cuando él escuchó todas estas promesas tan maravillosas, en vez de irse a la casa a contárselo a su familia, a lo mejor a la esposa si estaba casado, o escribirlo, fíjense lo que hizo. En vez de irse para la casa, se detuvo y no llegó a su propia casa, sino que se volvió a las multitudes que se hallaban esparcidas sobre la superficie de la tierra, y empezó a declararle la palabra del Señor, que se le había hablado concerniente a su destrucción si no se arrepentía. Miren qué hombre más diligente. Y aquí, a pesar del gran milagro que Nefi había llevado a cabo entre ellos, con el tema de hacerles saber tocante a la muerte del juez superior, todavía sus corazones estaban duros y no escucharon la palabra del Señor. Entonces Nefi le dijo de nuevo: a menos que os arrepintáis, seréis heridos hasta la destrucción. ¿Cuántas veces los profetas le dijeron esto al pueblo? Hasta que definitivamente ya el Señor
no pudo soportar más tanta iniquidad entre el pueblo. Y entonces dice que no escucharon sus palabras y trataron de apoderarse de él otra vez para arrojarlo a la prisión, dice el versículo 15. El 16 dice que el poder de Dios estaba con él y no pudieron apoderarse de él para encarcelarlo, porque el Espíritu lo arrebató y lo llevó de entre ellos. No sé cómo esto se lleva a efecto, también ocurrió con el mismo Jesucristo, que había sido perseguido y estaba rodeado por un grupo de personas que querían hacerle daño y el Espíritu Santo lo arrebató de entre ellos. Pasó también con uno de los discípulos, me parece que Felipe, que también luego de que le predicó al etíope y lo bautizó y todo, dice que el Espíritu se lo llevó y apareció en otro lugar. No sé realmente cómo ocurre esto, cuáles son de las leyes de la física o de la naturaleza que operan en este sentido. Lo que sí sé que hay evidencia en la escritura de que eso ha ocurrido. Dice en el 17 que él fue en el espíritu de multitud en multitud, declarando la palabra de Dios hasta que él se la hubo declarado a todos ellos, o sea, la hubo mandado entre todo el pueblo. Y aconteció que no quisieron escuchar sus palabras y comenzó a haber disensiones, de tal modo que hubo división entre ellos y empezaron a matarse uno a otro con la espada. En el capítulo 11, entonces, Nefi, ya ahora con este poder especial que le ha dado el Señor, de que sus palabras sean realmente cumplidas, todo lo que Él desea que sea cumplido, dice que al ver cómo seguía aumentando la contención y la maldad en el pueblo, y hubo guerra entre todo el pueblo de Nefi, y dice que el versículo 2, que era esa banda secreta de ladrones la que perpetraba esta obra de destrucción e iniquidad. Dice que la guerra duró todo el año y también duró durante el año 73. Y entonces ahí vuelve Nefi a orar al Señor. Oh Señor, no permitas que este pueblo sea destruido por la espada. Entonces ahora Nefi le propone al Señor que mejor mande un hambre muy fuerte sobre la tierra para que los haga recordar. Porque este es uno de los temas que Nefi había mencionado en otras ocasiones. El problema de los nefitas era que se olvidaban rápidamente de las bendiciones del Señor y tenían hasta experiencias muy espirituales, veían milagros a su alrededor, veían a los profetas, conocían a esos grandes hombres y luego de un tiempo se olvidaban de esto. En el versículo 20 del capítulo 7 le dice Nefi, oh, ¿cómo pudisteis haber olvidado a vuestro Dios el mismo día en que os ha librado? También en el capítulo 12, en el versículo 2, hay como una explicación o un análisis de por qué razón es que somos tan olvidadizos con las bendiciones del Señor. Dice del versículo 1, y así podemos ver cuán falso e inconstante es el corazón de los hijos de los hombres. Así podemos ver que el Señor en su grande e infinita bondad bendice y hace prosperar a aquellos que en Él ponen su confianza. Sí podemos ver que es precisamente en la ocasión en que hace prosperar a su pueblo, sí en el aumento de sus campos, sus hatos y sus rebaños, y en oro y en plata, y en toda clase de objetos preciosos de todo género y arte, preservando sus vidas y librándolos de la mano de sus enemigos, ablandando el corazón de sus enemigos para que no le declaren guerras. Sí, en una palabra, haciendo todas las cosas para el bienestar y felicidad de su pueblo. Sí, entonces es la ocasión en que endurecen sus corazones y se olvidan del Señor su Dios y huellan con los pies al Santo. Sí, y esto a causa de su comodidad y su extrema prosperidad. Y así vemos que excepto que el Señor discipline a su pueblo con muchas aflicciones, sí, a menos que los visite con muerte y con terror, y con hambre y con toda clase de pestilencia, no se acuerda de él. O sea, lamentablemente, tienen que ocurrirnos cosas en la vida, cosas adversas, para poder mirar hacia el cielo, pidiéndole a Dios que nos ayude. Pero muchas veces cuando estamos en bonanza, cuando tenemos salud, cuando tenemos alimento, cuando tenemos dinero, cuando tenemos amigos y muchos lugares a donde ir, es más difícil cumplir con el Señor y se nos olvidan los convenios. Es más fácil irse con los amigos a la playa, que a la piscina, que al campo de golf,
que ir a la iglesia o que hacer nuestras visitas. Ahora, cuando sí estamos pasando por grandes pruebas, cuando no tenemos alimento, cuando tenemos deudas y muchos compromisos, es mucho más fácil mirar al Señor y orarle con mucha fe. Tengo un amigo, un líder a quien aprecio mucho, que él decía que cuando nosotros estamos bien económicamente y llega el orgullo a nuestras vidas y dejamos que el orgullo nos domine, entonces andamos con las manos en los bolsillos todo el tiempo. Pero cuando no tenemos esa bonanza, cuando tenemos mucha necesidad del Señor y estamos muy pobres con hambre, entonces andamos con la mano fuera, pidiendo al Señor que nos ayude y que nos mande sus bendiciones. En el versículo 3 dice, y así vemos que excepto que el Señor disciplina a su pueblo, sí, a menos que los visite con muerte y con terror y con hambre y con toda clase de pestilencia, no se acuerdan de él. Oh, cuán insensato, dice el 4, y cuán vanos, cuán malignos y diabólicos, y cuán prontos a cometer iniquidad, y cuán lentos en hacer lo bueno son los hijos de los hombres. Si con prestos son a escuchar las palabras del maligno y a poner su corazón en las vanidades del mundo. Cuán prestos son para ensalzarse en el orgullo, cuán prestos son para jactarse y cometer toda clase de aquello que es iniquidad, y cuán lentos en acordarse del Señor su Dios y en dar oído a sus consejos, y cuán lentos son en andar por las vías de la prudencia. No desean que el Señor los gobierne y reine sobre ellos, el Señor su Dios que los ha creado, a pesar de su gran benevolencia y su misericordia para con ellos. Desprecian sus consejos y no quieren que Él sea su guía. Cuán grande es la insignificancia de los hombres, si son menos aún que el polvo de la tierra. Entonces, no podemos compararnos con el Señor. El Señor quiere realmente que caminemos el sendero que nos llevará de vuelta a su presencia, que podamos cumplir con el objetivo para el cual fuimos creados, con los planes que tiene para nosotros, con nuestros llamamientos, pero muchas veces Él nos bendice y nos hace prosperar. Y entonces en esas condiciones de prosperidad volvemos a caer en el orgullo y entonces le damos la espalda. Muchos hermanos llegan a la iglesia con dificultades, con muchos desafíos financieros, a veces sin empleo, sin alimento, se esfuerzan por servir al Señor, van a donde los líderes, a los obispos, y el Señor les ayuda, Él les bendice, consiguen trabajo, mejoran su situación y lamentablemente muchos de ellos tan pronto mejoran su situación financiera, entonces se olvidan. Y el Señor otra vez, si quiere que ellos se acuerden o que nos acordemos de Él, entonces nos manda otra vez otras pruebas, nos manda enfermedades, nos manda muerte, nos manda guerra, nos manda pestilencias, y ahí es que entonces volvemos en sí y entonces nos acordamos cuál es la fuente de milagro, la fuente de solución a nuestros problemas. Pues así finalizando en el capítulo 11, el Señor permite que a través del hambre el, el pueblo se vea obligado a buscar al Señor, porque ya la palabra directamente no le estaba funcionando, la palabra de Dios ni la prédica, la guerra tampoco les estaba funcionando, pero cuando se vieron en una situación a donde no había alimento, donde la tierra dejó de producir, entonces ahí sí tuvieron que verse obligatoriamente eh, llevados a arrepentirse. Dice que murieron millares de personas, entre la parte más inicua, esto por el hambre. Y ocurrió que los del pueblo vieron que estaban a punto de perecer de hambre y empezaron a acordarse del Señor su Dios. Y también empezaron a acordarse de la palabra de Dios. La situación de hambruna los había llevado ellos a humillarse, no por decisión propia, realmente era por la condición, al grado de que al ver a tantos millones, al ver a tantos miles de sus compañeros, a lo mejor de su familia que habían perecido por el hambre, entonces comenzaron a acordarse del Señor su Dios, dice en el versículo 7, y se comenzaron a recordar de las profecías de Nefi con respecto a sus iniquidades y la inminente destrucción si no se arrepentían. Ahí ellos fueron a suplicar a los jueces superiores para que hablaran con Nefi, de manera que Nefi pudiera orar a Dios para que no se cumplan esas palabras que él había profetizado. Pues ellos fueron a donde Nefi,
según la palabra del pueblo. Y sucedió que cuando Nefi vio que el pueblo se había arrepentido y se había humillado, entonces él clamó al Señor. Y dijo, Señor, mira, ellos se han arrepentido, se han humillado, han exterminado entre ellos la banda de Gadiantón, de modo que ha desaparecido y han escondido sus planes secretos en la tierra. Señor, por favor, apártate tu ira, apártese su ira y apacigüese tu enojo con la destrucción de estos hombres inicuos que ya han hasta lado. Y este profeta está orando en beneficio e intercediendo realmente por el pueblo. Le dice el 15, sí, oh Señor, tú ves que se han arrepentido a causa del hambre, la peste y la destrucción que le ha sobrevenido. Entonces le dice, eh, aparta por favor tu ira de ellos. Y ocurrió así. Dice que en el año 76 el Señor apartó su indignación del pueblo e hizo que la lluvia cayera sobre la tierra, de modo que produjo su fruto en la época de su fruto, y sucedió que produjo su grano en la época de su grano. O sea, no es que fue que vino de repente, llovió y automáticamente creció el fruto, sino que en su época y en su momento. El pueblo entonces se regocijó y glorificaron a Dios y se llenaron de alegría en todas las partes de la tierra. Y entonces ahí estimaron a Nefi como un profeta y varón de Dios que tenía gran poder y autoridad que Dios le había dado. Así, otra vez volvieron a prosperar y hubo paz por un tiempo. Entonces dice que la mayor parte del pueblo llegó a pertenecer a la iglesia y así ocurrió durante este año. Dice que en el año 79 empezó a haber muchas contenciones, pero sucedió que Nefi y Ley y muchos de sus hermanos que ya sabían concerniente a los verdaderos puntos de la doctrina, pues recibían revelaciones diariamente. Por lo tanto, predicaron al pueblo de modo que hicieron cesar sus contenciones este año. Ellos duraban poco tiempo, duraban pocos años realmente haciendo lo correcto, porque ya el siguiente año comenzaron otra vez a resurgir la banda de Gadiantón. Ya en el año 81 salieron otra vez contra esa banda de ladrones y destruyeron a muchos y también entre ellos hubo mucha destrucción. Se hizo una nueva versión de la banda que se iban y se refugiaban en las montañas. Hubo que hacer un ejército especial para luchar contra ellos y fue muy difícil. Dice en el 31, y de nuevo se vieron obligados a volver al desierto y de la montaña a sus propias tierras por razón del extremadamente crecido número de esos ladrones que infestaban las montañas y el desierto. Y dice que aumentaba cada día más la cantidad de ladrones de esta banda de Gadiantón y causaron mucho destrozo, se llevaban cautivos a los niños y a las mujeres. Y esta calamidad vino de nuevo sobre el pueblo a causa de sus iniquidades. Y otra vez ese sufrimiento los hizo recordarse del Señor su Dios. En el 36 dice que otra vez se comenzaron a olvidar de Dios. O sea, era un ciclo constante de, de acordarme del Señor cuando el Señor, cuando tengo aflicción, cuando tengo dificultad, cuando soy vulnerable. Y cuando ya tengo estos problemas resueltos, cuando tengo abundancia, cuando ya comí, cuando tengo alimento, cuando tengo oro, plata, vestimenta y preciosas, entonces ahí me olvido del Señor. Y es lamentable, así como el pueblo de Nefi, somos muchos de nosotros que solamente vamos a acordarnos del Señor cuando vengan las pruebas y las dificultades. Somos muy espirituales en medio de las pruebas. Somos muy eh, nuestra fe es muy fuerte. Ayunamos, oramos, vamos al templo en medio de la dificultad, en medio de las necesidades. Pero muchas veces cuando viene la bonanza, cuando el Señor nos bendice con más de lo que necesitamos, entonces se nos hace muy fácil olvidarnos de esas cosas simples y sencillas que son las que realmente importan, que son las que realmente nos ayudarán a crear tesoros en el cielo. Yo creo que hemos aprendido mucho en esta clase acerca de un profeta valiente, un profeta confiable, un profeta que el Señor confiaba en él al grado de permitirle que todo lo que diga se iba a cumplir. Un hombre en sintonía con el Espíritu Santo al grado de que pudo ver cosas que sin estar allí, como lo que pasó con el asesinato del juez. Un hombre que no pensaba tanto en él, en su descanso, en su casa, sino que entendía que era más importante obedecer los mandamientos del Señor y de invitar a la gente a cambiar sus vidas.
De verdad que los profetas son hombres llamados por Dios, son hombres que ponen las cosas de Dios por encima de sus intereses personales. Saben que lo que están diciendo muchas veces no son cosas agradables y que muchas personas lo van a criticar, muchas personas se pondrán en contra. Hoy en día con la tecnología van a poner comentarios negativos sobre lo que dijo este o aquel profeta, pero ellos no le temen al hombre, porque eso es lo que el Señor mismo le decía a Nefi: bienaventurado eres porque tú no le has temido al hombre. Y nuestros profetas no le tienen miedo al hombre. Hoy en día hay mucho temor, Satanás infunde mucho temor entre los religiosos, entre los que no son religiosos, entre todas las personas, porque en base al temor puede sembrar duda, pero también eh, alejamiento de las cosas del Señor. Y muchas personas dejarán o no van a seguir al Señor por motivo de ese mismo miedo. Mas, sin embargo, el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de valor. Si nosotros somos valientes en el testimonio de Jesucristo, entonces podemos merecer estar con Él en el reino celestial. Eso es un requisito, el ser valiente en el testimonio de Jesucristo es muy diferente a ser una persona con miedo, una persona que uh, se deja amedrentar y que no abre su boca, que no comparte su testimonio o lo esconde por el temor a los demás. Yo sé que Jesucristo vive, sé que Él es el mayor ejemplo de alguien que fue valiente en lo que creía. Y sus profetas que le siguen, tanto los que ya han muerto como los profetas actuales, también son ejemplos de valor en su testimonio. Que nosotros también podamos seguir ese ejemplo y ser valientes en mi testimonio en el nombre de Jesús.